El principal defecto encontrado por el sustanciador radicó en el desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, especialmente el desarrollado en la misma sentencia C-577 de 2011, que declaró exequible la expresión un hombre y una mujer consagrada en el artículo 113 del Código Civil, y además realizó un análisis sobre la manera de proteger a las parejas del mismo sexo mediante un tratamiento diferenciado de aquel que se presenta para parejas heterosexuales. En virtud de lo expuesto, sostuvo que no es dable advertir categóricamente que ni la ley ni el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia C-577 de 2011 autorizan al juez la celebración de un matrimonio entre parejas del mismo sexo, quienes se unen con el fin de vivir juntos y, en ese orden, quieren solemnizar ese vínculo contractual. Así las cosas, remarcó en que el juzgado accionado contrarió los postulados inherentes al debido proceso, incurriendo en un defecto procedimental y material, al haber tramitado una solicitud que no encuadraba en los requisitos legales, ni era consonante con lo previsto en sentencia C-577 de 2011. 2. Impugnación. Por medio de escrito presentado el día 3 de octubre de 2013, el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá, EC, impugnó la decisión de primera instancia. Argumentó que la actividad judicial implica elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, determinar su forma de aplicación, y establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, lo cual ha quedado consignado en precisiones realizadas por la Corte Constitucional frente a los artículos 228 y 230 de la Carta Política, así como en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, acogidos por el Séptimo Congreso de la Organización de las Naciones Unidas en 1985. Destacó que en la sociedad contemporánea el juez es receptor de un conjunto de exigencias sociales frente a un Estado democrático que las posterga o es incapaz de satisfacerlas, por lo que los derechos fundamentales se convierten en una medida que trata las necesidades vinculadas con la dignidad humana. Por este motivo, alegó que la independencia judicial debe entenderse como la facultad de los jueces para proferir sus fallos en derecho. 3. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. El señor Gustavo Trujillo Cortés, actuando en calidad de Procurador Judicial Segundo de la Procuraduría General de la Nación, delegada para Asuntos Civiles, intervino en el trámite de impugnación para pronunciarse sobre las razones presentadas por el accionado, frente a las cuales sostuvo su posición. Señaló que, según el artículo 230 de la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los jueces en sus providencias se encuentran sometidos al imperio de la ley y, por lo tanto, no les es dable fallar por fuera de la misma. Agregó que la sentencia C-577 de 2011 en ningún momento indicó que el matrimonio civil fuese un acto solemne capaz de celebrarse entre parejas del mismo sexo. Indicó que la voluntad del legislador debe ser respetada, sin que le sea dable a los jueces apartarse de ella, bajo el argumento de la separación de poderes e independencia judicial, ni aplicar la modalidad de analogía en casos que no lo aceptan. Además, en caso de desconocerse este principio, se violaría la autonomía del legislador. 4. Impugnación presentada por los señores William Alberto Castro Franco y Julio Albeiro Cantor Borbón. El ciudadano Rodrigo Uprim Villegas, actuando en calidad de apoderado judicial de los señores William Alberto Castro Franco y Julio Albeiro Cantor Borbón, sujetos interesados dentro del trámite de la referencia, presentó las razones por las cuales impugna la decisión de primera instancia. Su escrito versa sobre 1. La legitimidad en cabeza del Procurador Judicial Segundo, delegado para Asuntos Civiles para interponer acción de tutela. 2. La inexistencia de causales de procedencia contra decisión judicial. Y 3. La orden del juez de tutela implica la vulneración de los derechos de los interesados. Manifestó que la acción de tutela es improcedente, ya que existe una falta de legitimación por activa en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, en atención a que si bien esta institución se encuentra facultada para formular acciones de amparo, tal competencia no es ilimitada. Afirmó que el Ministerio Público solo puede formular amparos a nombre de personas, cuyos derechos han sido vulnerados o se encuentran amenazados. En este sentido, citó la sentencia T-293 de 2013, sobre la cual sostuvo que la Corte Constitucional reconoció potestades más amplias a la Procuraduría para intervenir en procesos judiciales. Sin embargo, las facultades de la misma se limitan a la protección del interés general o de derechos de terceros, de modo que no puede actuar de manera arbitraria en cualquier proceso.
Aseguró que la acción de tutela interpuesta no cumple con el requisito de subsidiariedad, ni logra demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, en razón a que el Ministerio Público no agotó el mecanismo de nulidad ni otras acciones civiles para dejar sin efectos un contrato civil de matrimonio. Adujo que para ser procedente el amparo en contra de decisiones judiciales, es necesario demostrar la transitoriedad de la misma con la posible configuración de un perjuicio grave e irremediable para el actor, lo que la demandante no logra demostrar en sus argumentos, ya que no menciona este aspecto en sus escritos. Aseguró que no existe afectación de los derechos fundamentales de la entidad accionante ni de terceros. Que además no existe desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, toda vez que a pesar de que en la sentencia C-577 de 2011 no quedó claro qué clase de contrato habría supliría el déficit de protección de la comunidad homosexual, sí quedó consignada la posibilidad que tienen estas parejas de acercarse ante notario o juez para formalizar un vínculo contractual solemne. A raíz de lo anterior, consideró que esta circunstancia genera dos clases de interpretaciones. 1. Que se trate de un contrato innominado para solemnizar la unión. 2. Que se esté ante el matrimonio regulado por el Código Civil. Así las cosas, estimó que la segunda hermenéutica, aplicada por el juez accionado, es la que más se adecúa a los estándares constitucionales, en la medida que brinda la mayor garantía a las parejas del mismo sexo con el fin de combatir el déficit de protección que éstas afrontan. Por este motivo, la aplicación analógica del régimen matrimonial a las parejas del mismo sexo da más seguridad jurídica, pues es el establecido por la ley. 5. 5. Decisión de segunda instancia. En sentencia del 23 de octubre de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. revocó la sentencia de primera instancia y denegó el amparo del derecho solicitado por el Ministerio Público, al estimar improcedente la acción de tutela. La acción de tutela se encuentra prevista para promover la protección inmediata y exclusiva de los derechos fundamentales, por lo que no puede ser utilizada para ejercer control de legalidad sobre las decisiones judiciales, ni hacer respetar derechos que solo tienen rango legal, ni para hacer cumplir leyes. Por lo tanto, lo pretendido por el Ministerio Público apunta a hacer valer derechos colectivos. Tampoco se cumplió con el requisito de subsidiariedad, puesto que estos conflictos deben dirimirse ante el juez de familia. 6. Solicitud de aclaración de sentencia presentada por la Fundación Marido y Mujer. Mediante escrito presentado el día 28 de octubre de 2013, el señor Javier Armando Suárez Pascagaza, representante legal de la Fundación Marido y Mujer, solicitó la aclaración de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Expuso que los argumentos del sentenciador revisten ambigüedad. Solicita se aclare la expresión, por lo tanto, dicha acción no puede ser utilizada para ejercer control de legalidad sobre las decisiones judiciales, ni hacer respetar derechos que solo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, tal como lo expusieron los interesados en el escrito en que coadyuvan la impugnación. Alegó que el Tribunal Civil pretende reiterar los argumentos presentados por los contrayentes, mediante su apoderado judicial. Arguyó que debe aclararse la sentencia, puesto que la ratio decidendi del tribunal se encuentra dirigida a analizar la condición de la Procuraduría General de la Nación y sus coadyuvantes, bajo una perspectiva errónea, inducida por el apoderado de los contrayentes, pero en momento alguno se refiere a la nulidad o divorcio del contrato de matrimonio. El 31 de octubre del año 2013, el tribunal negó la solicitud de aclaración, por considerar la inexistencia de frases ambiguas en la providencia. 7. Incidente de nulidad interpuesto por la Fundación Marido y Mujer. Por medio de escrito presentado el día 29 de octubre del año 2013, el señor Javier Armando Suárez Pascagaza, representante legal de la Fundación Marido y Mujer, inició trámite de incidente para declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 23 de octubre de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Argumentó que los jueces en sus providencias se encuentran sometidos al imperio de la ley, lo cual fue desestimado por el AQM al fundamentar su decisión únicamente en las consideraciones presentadas por el apoderado de los intervinientes que coadyuvan a la parte accionada.
Alegó que la decisión adoptada en el fallo de segunda instancia está viciada de nulidad por falta de congruencia, al haber declarado improcedente la acción de tutela por no haberse agotado el requisito de subsidiariedad, lo cual no se encuentra claramente argumentado, en la medida que parece haberse tomado las mismas razones de impugnación presentadas por el apoderado de los contrayentes. Sostuvo que la Sala Civil del Tribunal Superior incurrió en un error al omitir la observancia de los requisitos esenciales del contrato de matrimonio civil, como es la calidad de existir una voluntad contractual entre personas de diferente sexo, elemento cuya inadvertencia hace nulo el contrato. El tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la fundación interviniente. 5. 2. 6. Pruebas documentales sobrantes dentro del expediente. Constancia de vinculación expedida por la Procuraduría General de la Nación, donde se verifica la condición del señor Gustavo Trujillo Cortés como Procurador Judicial segundo cuaderno 1, FL. 1. Copia de solicitud de matrimonio civil dirigida al juez civil municipal reparto por parte de los señores Julio Alberto Cantor Borbón y William Alberto Castro Franco cuaderno 1, FL. 28. Copia de registro civil de nacimiento del señor William Alberto Castro Franco cuaderno 1, FL. 29 y 30. Copia de cédula de ciudadanía del señor Julio Alberto Cantor Borbón cuaderno 1, FL 31. Copia de cédula de ciudadanía del señor William Alberto Castro Franco cuaderno 1, FL. 32. Copia de acta de audiencia pública donde se recogen los testimonios en la solicitud de matrimonio igualitario de los señores William Alberto Castro Franco y Julio Alberto Cantor Borbón cuaderno 1, FL. 43. Copia de poder especial al abogado Rodrigo Ubrim Yepes para actuar en representación de los señores Julio Alberto Cantor Borbón y William Alberto Castro Franco cuaderno 2, FL. 32. 5. 3. Expediente T, 4.309.193. 1. 3. 1. Solicitud. El señor William Alberto Castro Franco interpuso acción de tutela con el propósito de solicitar al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la personalidad jurídica. Solicita que se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notaría Tercera de Bogotá DC, inscribir su matrimonio civil celebrado con el señor Julio Albeiro Cantor dentro del registro civil correspondiente. 3. 2. Hechos. El 20 de septiembre de 2013 el accionante contrajo matrimonio civil con el señor Julio Alberto Cantor, ante el juez 48 Civil Municipal de Bogotá DC. El día 4 de octubre de 2013 se presentó ante la Notaría Tercera de Bogotá para registrar la referida unión solemne, recibiendo una respuesta negativa a su solicitud, puesto que era necesario un certificado especial expedido por el juez 48 Civil Municipal de Bogotá, en el cual ordenara a esa notaría expedir el registro. Expresa que solicitó al juez 48 Civil Municipal de Bogotá DC el certificado requerido por la notaría, frente a lo cual el juez le comunicó que para efectos del registro en notaría solo es necesario el acta de matrimonio, la cual había sido expedida el día 20 de septiembre de 2013. En consecuencia, alega que el día 29 de octubre de 2013 se presentó ante la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo para registrar el mencionado matrimonio civil. Allí recibió respuesta negativa, ya que la solicitud no cumplía los requisitos establecidos por la legislación para estos efectos, especialmente que el acto no haya sido convenido entre personas del mismo sexo. Ante estas circunstancias, interpuso acción de tutela el 1 de noviembre de 2013 contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría Tercera de Bogotá. 3. 3. Argumentos jurídicos de la acción de tutela. El accionante arguye que la negativa de las entidades accionadas frente al registro de su matrimonio constituye una afectación a su derecho fundamental a la personalidad jurídica, toda vez que no puede entenderse que una persona tenga aptitud para adquirir derechos y obligaciones, y no pueda definir su estado civil. Sostiene que, según los artículos 5 y 28 del Decreto 1260 de 1970, era deber de la Registraduría y de la Notaría darle trámite a la solicitud de registro civil de matrimonio presentada, ya que su omisión produjo a que no hubiese modificación en los estados civiles de su compañero y el suyo. Agrega que el estado civil es un derecho derivado a la personalidad jurídica, según sentencia T. 678 de 2012.
aduce que se ha violado su derecho fundamental a la igualdad, debido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dado trámite a solicitudes de registro a matrimonios entre parejas del mismo sexo en otras partes del país, para lo cual cita el caso de 2 mujeres en Gachetá, Cundinamarca, a quienes se les realizó el registro por parte de la Registraduría de ese municipio. 3, 4. Traslado y contestación de la demanda. La acción de tutela fue repartida inicialmente al juez 33 Civil Municipal de Bogotá D.C., el cual la envió al Tribunal Superior de Bogotá por considerarse incompetente para conocer del asunto. A su vez, el tribunal remitió la solicitud a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, al estimar que por encontrarse demandada una entidad territorial carecía de competencia para conocer del asunto. Finalmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura abocó el conocimiento de la acción y ordenó notificar a las partes accionadas para que se pronunciaran al respecto. 3, 4. 1. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por medio de escrito presentado el día 22 de noviembre de 2013, la Directora Nacional de Registro informó al despacho que solicitó la correspondiente acta de matrimonio para proceder a su registro, razón por la cual pide declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. 2. 3, 4. 2. Respuesta de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá D.C. El día 21 de noviembre de 2013, el notario encargado dio respuesta a la acción de tutela mediante escrito en el cual se opuso a las pretensiones del actor, bajo el argumento que para el momento de la solicitud ya existía un fallo de tutela por parte del Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá D.C., en el cual se ordenó dejar sin efectos el registro de matrimonio civil de una pareja del mismo sexo, para en su lugar, inscribirlo bajo la modalidad de unión formal y solemne entre parejas del mismo sexo. Agregó que, según sentencia C-577 de 2011, la Corte Constitucional otorgó al Congreso un término para legislar sobre la materia, lo cual nunca ocurrió, y en consecuencia no es posible solemnizar el tipo de vínculo pretendido por el accionante. 3, 5. Decisiones judiciales. 3, 5, 1. Decisión de instancia única. El día 25 de noviembre de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C. profirió fallo de única instancia mediante el cual concedió la protección de los derechos fundamentales invocados. Consideró que el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, realizado por el juez 48 Civil Municipal de Bogotá D.C., se constituyó en una orden judicial con el fin de incidir en el estado civil del accionante y del ciudadano con el cual celebró el referido matrimonio, por lo cual, la registraduría y la notaría accionadas se encontraban en la obligación de acatar esa orden, y en consecuencia, registrar el matrimonio. 3, 6. Pruebas documentales. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: copia del acta de matrimonio civil entre los señores Julio Alberto Cantor Borbón y William Alberto Castro Franco, realizada por el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá D.C. FL 10, CD. 2. Copia del registro civil de matrimonio entre las señoras Elizabeth Vargas Castillo y Claudia Mercedes C. Agudelo, llevado a cabo por la Registraduría del Estado Civil de Gachetá, Cundinamarca FL 13, CD. 2. 2. 4. Expediente T, 4.353.964. 1. 4, 1. Solicitud. Los señores Fernando José Silva Pavón y Ricardo Betancourt Romero, actuando por intermedio de apoderado judicial, formularon acción de tutela en contra de la Notaría 37 del Bogotá D.C., por considerar que la negativa frente a la solicitud de celebración de matrimonio civil entre parejas del mismo sexo vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana. 1. 4, 2. Hechos. Los accionantes manifiestan que presentaron solicitud de celebración de matrimonio igualitario, la cual fue radicada en la Notaría 37 del Círculo de Bogotá D.C., el día 15 de agosto de 2013, con base en que la Corte Constitucional había autorizado esta modalidad de matrimonio civil mediante sentencia C-577 de 2011. La notaría no accedió a la petición, razón que los llevó a formular petición de amparo el día 26 de febrero de 2014. 1. 4, 3. Argumentos jurídicos de la acción de tutela.
El escrito sustenta las razones de inconformidad en los siguientes términos: los accionantes aducen que, mediante sentencia C-577 de 2011, la Corte Constitucional concedió un término al Congreso de la República para que legislara sobre las uniones entre parejas del mismo sexo, bajo la condición de que, de no expedirse esta regulación dentro del tiempo otorgado, las parejas del mismo sexo podían acudir ante notarías y juzgados, a efectos de legalizar su matrimonio civil. Alegan que, mediante Providencia C-577 de 2011, el Tribunal Constitucional autorizó la celebración de un contrato, con miras a formalizar la conformación de una familia, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo, razón. De allí que la institución de la familia no puede regularse por contratos inominados y atípicos. Explican que solo el contrato de matrimonio civil es la figura jurídica que permite: 1. Formar una familia. 2. Acceder al sistema de seguridad social y de pensiones en calidad de cónyuge. 3. Aplicar las garantías básicas del debido proceso. Y 4. Tener reconocimiento internacional, entre otras. 1. 4. Traslado y contestación de la demanda. Por auto del 27 de febrero de 2014, el Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá D.C. abocó conocimiento de la acción de tutela y ordenó notificar a la notaría accionada para que rindiera un informe sobre los hechos que motivaron la pretensión constitucional. 4. 1. Respuesta de la Notaría 37 de Bogotá D.C. Por medio de escrito presentado el día 5 de marzo de 2014, la accionada se opuso a las pretensiones argumentando: adujo que los actores abusan del ejercicio de la acción de tutela, ya que cuentan con otros mecanismos establecidos por la ley para obtener los resultados pretendidos. Además, expresó que el apoderado de los actores, de forma temeraria, ha presentado distintos derechos de petición en forma simultánea ante distintas entidades estatales, contentivos de preguntas capciosas. Alegó que la notaría carece de competencia constitucional y legal para celebrar matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo, ya que la facultad otorgada a los notarios mediante sentencia C-577 de 2011 es la de celebrar un vínculo formal y solemne entre parejas del mismo sexo, figura jurídica distinta al matrimonio civil. Sostuvo que el matrimonio civil no existe entre los accionantes, ya que incumple con los requisitos establecidos por el artículo 113 del Código Civil y además, con ello se desatendería en su totalidad la pretensión de la Corte Constitucional, en el sentido de superar el déficit de protección mediante el reconocimiento del nuevo vínculo entre parejas del mismo sexo. 2. 4. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. Por medio de escrito presentado el día 6 de marzo de 2014, el Procurador Judicial Segundo de la Procuraduría General de la Nación, delegada para Asuntos Civiles, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela. Expresó que el artículo 42 de la Constitución Política, así como otras disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, prescriben que la familia parte de la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, lo cual fue confirmado mediante sentencia C-577 de 2011. Argumentó que, en sentencia C-577 de 2011 la Corte declaró que 1. El artículo 113 del Código Civil no comportaba inconstitucionalidad alguna. 2. El déficit de protección que aquejaba a las parejas del mismo sexo, no tenía origen en la referida norma del Código Civil. 3. El precedente constitucional reconoce la diferencia entre parejas heterosexuales y homosexuales. Y 4. Una aplicación analógica absoluta resultaba improcedente. 2. 4 de abril de 2003. Intervención de Colombia Diversa. El día 11 de marzo de 2014, el director ejecutivo de Colombia Diversa coadyuvó la petición de los accionantes mediante escrito en el cual manifestó que 1. En la sentencia C-577 de 2011 la Corte determinó que la interpretación tradicional del artículo 42 de la Constitución Política, que relaciona la familia con la pareja heterosexual, ya no era compatible con la Carta Política. Por ello reconoció la conformación de la familia entre personas del mismo sexo. 2. La alusión expresa del matrimonio entre personas de sexo diferente no implica la prohibición de aquel entre personas del mismo sexo. 3. La protección constitucional al matrimonio heterosexual no puede entenderse como la desprotección de otras formas de familia, mediante una institución contractual.
4. Jueces y notarios públicos no se encuentran facultados para crear un contrato de familia alternativo al matrimonio, y por tanto, solo pueden solemnizar contratos de matrimonio cuando parejas del mismo sexo lo soliciten. 4.5. Decisiones judiciales. 4.5. 1. Decisión de primera instancia. El día 11 de marzo de 2014, el Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá DC negó la pretensión elevada por el accionante y consideró que la conducta del juez no fue arbitraria por cuanto: 1. El notario público no tiene competencia para dar trámite a esta clase de matrimonios. Y 2. Esta misma autoridad aportó formato contentivo del texto de formalización y solemnización del vínculo contractual entre parejas del mismo sexo. 4.5. 2. Impugnación. El accionante impugnó el fallo dentro del término procesal oportuno, sin exponer los argumentos de su inconformidad. 4.5. 3. Decisión de segunda instancia. El 25 de abril de 2014, el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá DC confirmó el fallo impugnado al determinar que: 1. Ni la sentencia C-577 de 2011, ni el precedente constitucional, autorizan a jueces o notarios públicos a tramitar matrimonios entre parejas del mismo sexo, ya que dicha facultad está a cargo del legislativo y no del Poder Judicial. 2. La conducta del notario 37 fue prudente y acertada. 3. Los notarios públicos también tienen facultad de determinación y actúan de manera independiente y responsable. 4.6. Pruebas documentales. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: copia del poder otorgado por los accionantes al abogado Germán Humberto Rincón FL. 1. CD. 1. Copia del acta de matrimonio civil de las señoras Cristina García García y Julia Andrea Pardo Ortúa celebrada por el Juzgado 40 Civil Municipal del Bogotá DC. FL. 215, CD. 1. Copia de la totalidad del proceso surtido ante la Notaría 37 de Bogotá y las respectivas instancias. 5. Expediente T, 4.259.509. 5.1. Solicitud. El señor Gustavo Trujillo Cortés, Procurador Judicial Segundo de la Procuraduría General de la Nación, delegada para Asuntos Civiles, actuando como agente del Ministerio Público y en defensa del ordenamiento jurídico, solicita sea amparado el derecho al debido proceso y, en consecuencia, reclama que se declare la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado 44, Civil Municipal de Bogotá, por medio de la cual se aceptó solicitud de matrimonio formulada por las señoras Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo. Actuación que concluyó con la expedición del acta de matrimonio civil, número 1100403042013077900 de fecha de 4 de octubre del año 2013. 2. Hechos. El accionante manifiesta que las señoras Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo elevaron solicitud de contrato de matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, la cual correspondió al Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. Sostiene que dicha petición fue inicialmente rechazada por parte del juzgado accionado mediante auto de 30 de julio de 2013, en el que argumentaba su incompetencia para conocer de aquel asunto, pues, aunque con la sentencia C-577 de 2011 se ordenó la formalización y solemnización del vínculo matrimonial entre parejas del mismo sexo, para aquel entonces no había sido regulado el mencionado asunto por parte del Congreso de la República, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional. Asimismo, el accionante manifiesta que contra la decisión adoptada las peticionarias interpusieron recurso de reposición solicitando su revocatoria, a la cual el accionante, en representación de la Procuraduría General de la Nación, se opuso, arguyendo que constitucional y legalmente no es posible la celebración del referido contrato cuando es solicitado por personas del mismo sexo. Indica que mediante auto del 23 de septiembre del mismo año, el juzgado accionado rechazó los argumentos expuestos por la Procuraduría General de la Nación y favoreció a las solicitantes, revocando la providencia judicial objeto de recurso y fijando fecha para la celebración del respectivo matrimonio, pues consideró que con el fin de suplir el déficit de protección en el que se encontraban las personas del mismo sexo, al no haberse expedido por el Congreso de la República la normatividad a que hizo referencia la Corte en la sentencia C-577
177 de 2011, se debía dar aplicación al principio de la analogía con el propósito de celebrar el contrato de matrimonio de precado, de acuerdo con los lineamientos fijados por el artículo 113 del Código Civil. Debido a lo anterior, el autor señala que se configuraron diversas vías de hecho a causa de la actuación del órgano judicial demandado, por lo que decide formular acción de tutela, en la que solicita la protección del derecho fundamental al debido proceso. 2. 5.3. Argumentos jurídicos de la petición de amparo. El accionante asegura que la solicitud de amparo es procedente en tanto existe la viabilidad excepcional de interponer acción de tutela contra providencias judiciales, cuando en el caso en concreto concurren las causales genéricas establecidas en la jurisprudencia constitucional para su procedencia y se presentan defectos en el proceso respectivo, conocidos por la doctrina constitucional como vías de hecho, de forma que la actuación de la autoridad judicial se da en abierta contrariedad con los valores, principios y demás garantías constitucionales. En lo referente a los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela, el peticionario sostiene que en el presente caso se presenta un defecto orgánico, pues el juzgado accionado carece absolutamente de competencia para conocer de la solemnización del acto de matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ya que el Congreso de la República, como legislador y único órgano autorizado para tal fin, no aprobó la celebración de uniones matrimoniales de dicha naturaleza. Indica que la actuación del juzgado demandado desconoció el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional, pues en sentencia C-577 de 2011 se indicó que la Carta Política reconoce expresamente el matrimonio de mujer y hombre, otorgándole reconocimiento jurídico, y que la regulación de aquella institución es de competencia del legislador. Por las razones antes expuestas, el agente del Ministerio Público solicita la declaración de la nulidad de la actuación adelantada, y como medida provisional, exige que se ordene la suspensión del acto matrimonial previsto. 2. 5.4. Traslado y contestación de la demanda. El Juzgado 44 Civil del Circuito Piloto de la Oralidad, admitió la demanda y ordenó comunicar esta decisión a las diferentes partes, entre ellas, al Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá para que presentaran su posición frente a los hechos y pretensiones de libelo. Además, decidió denegar el decreto de la medida provisional solicitada, pues no encontró demostrada la existencia de circunstancias constitutivas de un perjuicio irremediable, cierto e inminente que hicieran necesaria el decreto de aquella. 1. 5.4. 1. Respuesta del Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá. En escrito presentado el día 4 de octubre de 2013, la señora jueza Luz Estella Agray Vargas descorrió los términos del libelo instaurado, frente al cual expresó su oposición. Argumentó que la discrepancia en la interpretación de la ley y la jurisprudencia no constituye vía de hecho, como lo pretende ver el accionante, pues ello resulta abiertamente contrario a lo dispuesto en el artículo 288 constitucional, según el cual las decisiones judiciales son independientes, públicas, permanentes y en ellas prevalece el derecho sustancial. 1. 5.4. 2. Intervención de las ciudadanas Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo. Las ciudadanas Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo intervinieron en el presente proceso y solicitaron declarar improcedente la acción de tutela argumentando, por una parte, que el procurador judicial carece de legitimación por activa para accionar en sede de amparo, y por la otra, que aunque se fallara de fondo el asunto, no se ha presentado vulneración alguna al debido proceso, por lo que no se configuran los requisitos para considerar procedente el amparo contra providencias judiciales. Por último, señalan la improcedencia de la declaración de la nulidad de un matrimonio civil mediante acción de tutela. 1. 5.4. 3. Intervención de la Fundación Marido y Mujer. La Fundación Marido y Mujer intervino en el proceso en calidad de coadyuvante ciudadano, como entidad de la sociedad civil en apoyo del accionante. Planteó los mismos planteamientos enarbolados por el agente del Ministerio Público, enfatizando en que se presentó una violación al debido proceso verificado por la falta de competencia del juzgador accionado y por la asignación de un trámite ilegal de matrimonio a una solicitud que no cumple con los requisitos para tal efecto, establecidos por el Código Civil y Código de Procedimiento Civil. Todo aquello en el contexto de que el matrimonio lícito y válido es el que se configura según los planteamientos constitucionales entre un hombre y una mujer. 2. 5.5. Decisiones judiciales. 1. 5.5. 1. Decisión de primera instancia.
El día 16 de octubre de 2013, el Juzgado 44 Civil del Circuito Piloto de la Oralidad profirió fallo de primera instancia en el cual resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados, tras considerar que la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de sus procuradores delegados, se encuentra plenamente habilitada y legitimada para formular acciones de tutela, cuando sea necesario para la defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución política. Estimó que el marco legal y constitucional vigente no le autoriza al juez civil, ante la inexistencia de ley o norma que regule lo concerniente a la solemnización de las uniones de las personas del mismo sexo con fines de conformar una familia, aplicar analógicamente normas, cuando la Corte Constitucional advirtió su improcedencia, por tratarse de situaciones diferentes. 1. 5. 2. Impugnación. Las ciudadanas Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo impugnaron la decisión mediante escrito en el que manifestaron que en la actuación del Juzgado 44 Civil Municipal no se constituyó ninguna de las causales reconocidas por la jurisprudencia para la procedencia de tutela contra providencia judicial. Contrario a esto, lo que existe en este caso no es una vía de hecho sino un desacuerdo entre la interpretación autónoma y razonable del juez competente según los términos del numeral quinto de la sentencia C-577 de 2011 y la interpretación del procurador judicial en torno a los efectos de dicho pronunciamiento. 1. 5. 3. Decisión de segunda instancia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su Sala Séptima Civil de Decisión, se pronunció el día 29 de octubre de 2013 sobre la referida impugnación, resolviendo revocar la sentencia de primera instancia y negando la tutela de los derechos aludidos. Indicó el tribunal que el accionante, en su condición de Procurador Judicial segundo de la Procuraduría General de la Nación, delegado para asuntos civiles, carece de legitimación en la causa por activa para exigir la declaración de la nulidad de la actuación adelantada por el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, de lo cual se deduce que el accionante, en ejercicio de las funciones de Ministerio Público, pretende ejercer un control de legalidad de las decisiones de los jueces. Aunado a lo anterior, sostuvo que si lo que pretende el demandante es que se declare la nulidad sustancial del matrimonio celebrado entre las ciudadanas Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo, cuenta en el ordenamiento jurídico con el proceso de nulidad de matrimonio civil y de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. 2. 6. Pruebas documentales aportadas al expediente. Obran en el expediente las siguientes pruebas documentales: copia de constancia emitida por la Procuraduría General de la Nación donde certifican que el señor Gustavo Trujillo Cortés se encuentra vinculado a esa entidad en calidad de Procurador Judicial segundo para Asuntos Civiles CD. 1, FL. 1. Copia del acta de matrimonio civil celebrado entre Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Roballo, suscrita por el Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá de CD. 1, FL. 59. 2. 6. Expediente T, 4.488.250. 6, 1. Solicitud. Elkin Alfonso Bustos Cabezas y Jacqueline Carreño Cruz formularon acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, por considerar que la revocatoria del acta de matrimonio civil que formalizaba su unión, lesiona sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al desarrollo de la personalidad jurídica y a la protección familiar. 2. 6. Hechos. Exponen que Elkin Alfonso Bustos Cabezas es hombre transgenerista y tiene 2 hijos de 9 años de edad, y que Jacqueline Carreño Cruz es rectora del Colegio Público La Quiebra y es madre de 2 hijos menores de edad. Agregan que son pareja y constituyen un grupo familiar con sus respectivos hijos. Mencionan que el día 18 de noviembre de 2013 presentaron solicitud de matrimonio, a la cual anexaron copias de sus cédulas de ciudadanía y sus respectivos registros civiles, donde aparece que Elkin Alfonso Cabezas es de sexo femenino. Manifiestan que el día 13 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, constituyó audiencia pública por la cual celebró matrimonio civil y levantó acta que declaró legalizada la unión solemne. Explican que, no obstante lo anterior, el día 16 de diciembre de 2013, el juzgado accionado solicitó al notario del municipio que devolviera dicho expediente sin diligenciar, lo cual recibió respuesta favorable.
Añaden que el día 18 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada declaró la nulidad absoluta del matrimonio civil celebrado el día 13 de diciembre, toda vez que por un error involuntario del despacho se omitió la revisión de la prueba documental aportada y, además, debido a la apariencia externa de los contrayentes fue imposible advertir la igualdad de sexo. Asimismo, el juzgado consideró que las partes actuaron de mala fe y cometieron fraude procesal al guardar silencio sobre su condición e inducir a error al despacho, razón por la cual compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, formularon acción de tutela el día 7 de mayo de 2014, por medio de la cual solicitan sea revocado el auto por el cual se declara la nulidad del matrimonio civil celebrado y, en este sentido, se ordene a la Fiscalía General de la Nación no adelantar investigaciones en su contra. 2. 6.3. Argumentos jurídicos de la petición de amparo. Los accionantes alegan que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas, incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, toda vez que era incompetente para declarar la nulidad del matrimonio civil, pues si bien es cierto que el artículo 7 del Decreto 2272 de 1989 establecía que los jueces promiscuos tenían competencia de los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia cuando en un municipio no existiera juez de familia o promiscuo de familia, no es menos cierto que, por un lado, en La Dorada existen dos juzgados y, por otro, el artículo dicho fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-154 de 2002. Arguyen que la autoridad judicial incurrió en un defecto procedimental absoluto, pues el despacho recibió y valoró las pruebas allegadas con la solicitud y consideró que se reunían los requisitos para celebrar el matrimonio, de manera que no podía decretar su nulidad posterior, ya que el momento para hacerlo era en la admisión de la solicitud. Aducen que se presentó una violación directa de la Constitución política y un desconocimiento del precedente, ya que el juzgado cambió las reglas de juego y anuló su propio acto sin fundamento jurídico. 6.4. Traslado y contestación de la demanda. El día 10 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, admitió la demanda y ordenó: 1. Comunicar la decisión a las partes. 2. Vincular a la Fiscalía General de la Nación y a la Notaría Única del Círculo de La Dorada. Y 3. Practicar una prueba documental consistente en que las entidades accionadas debían rendir un informe sobre los hechos materia del proceso. El día 18 de marzo de 2014 ordenó vincular a la emisora La Voz de La Dorada, por presuntamente difundir información íntima de los accionantes. 6.4. 1. Respuesta del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas. El día 13 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Dorada, Caldas presentó escrito de contestación, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la acción de tutela. Adujo el juzgado que: 1. Los accionantes nunca manifestaron que uno de los tutelantes es hombre transgenerista. 2. Actuó de buena fe, al considerar las afirmaciones de los contrayentes sobre su oposición sexual. 3. Es incoherente la afirmación de los peticionarios según la cual el juzgado difundió información personal de ellos, ya que exponen que el día 20 de diciembre los medios de comunicación publicaron la noticia, fecha para la cual el despacho judicial se encontraba cerrado por vacancia judicial. 4. Por el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 se dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de poner en conocimiento y determinar si los hechos, como fueron presentados, configuraban una posible conducta punible, punto en el cual debe aclararse que compulsar copias no significa una orden al ente acusador para iniciar proceso penal. 5. La conducta del juzgado no fue arbitraria, sino que obedeció al cumplimiento del control de legalidad de los actos judiciales, el cual puede ejercerse en cualquier momento, aún después de generado el acto, y de oficio cuando se trata de una nulidad, según el artículo 2 de la Ley 50 de 1936. Y 6. El despacho procedió a la declaratoria de nulidad pues la sentencia C-577 de 2011 no autoriza la celebración de un matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, sino que dejó en firme el régimen legal actual. 2. 6.4. 2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación. Por medio de escrito presentado el día 13 de marzo de 2014, la Fiscalía Cuarta Seccional de La Dorada, Caldas, contestó la acción de tutela y expresó:
1. Por reparto del día 27 de enero de 2014 correspondió a esta entidad el caso, el cual se encuentra en etapa de indagación, tendiente a establecer si los hechos narrados configuran un acto punible. 2. Mediante orden policial del día 6 de febrero de 2014 se solicitó recibir el interrogatorio a los indiciados, quienes respondieron no querer participar en ello. 3. En el registro civil de nacimiento del señor Elkin Alfonso Bustos Cabezas, con indicativo serial 34, 22, 67, 17, se registra el sexo femenino, con una nota marginal del día 30 de marzo de 2010 en la que consta un cambio de nombre. 4. Elkin Alfonso Bustos Cabezas fue registrado en su cédula de ciudadanía con el sexo femenino. Y 5. A pesar que el sexo del tutelante era claro en dichos documentos, el juzgado accionado no advirtió ello en su momento. 2. 6, 4. 3. Respuesta de la emisora La Voz de la Dorada. Por escrito presentado el día 20 de marzo de 2014, el representante legal de la emisora La Voz de la Dorada, manifestó que no existe legislación actual en el país que permita a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Además, expresó que lo hecho por el medio de comunicación fue informar a la ciudadanía sobre una noticia que se había presentado en el municipio, según la cual se había revocado el acta de matrimonio civil de los demandantes, sin que en ello se profiriera palabra alguna que hiriera o ofendiera la personalidad de cada una de los contrayentes. 4. 6, 5. Decisiones judiciales. 6, 5. 1. Decisión de primera instancia. El día 21 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, se pronunció sobre la acción de tutela y declaró la improcedencia de la misma, aunque exhortó a los demandados y vinculados a mantener la reserva de información correspondiente a las actuaciones judiciales, penales y constitucionales. El despacho estimó que los peticionarios no interpusieron recurso alguno contra la decisión tomada por el juzgado demandado, sino que se limitaron a solicitar copias de las actuaciones adelantadas, aun cuando tenían a su alcance recursos ordinarios para controvertir la decisión adoptada, como aquel de reposición, de manera que lo pretendido con la tutela es el reemplazo de los mecanismos ordinarios de defensa. Igualmente, consideró la petición de ordenar a la Fiscalía General no adelantar investigación alguna por falso testimonio y fraude procesal, también es improcedente, pues no se advierte que el actuar del ente investigador criminalice las identidades de género. 6, 5. 2. Impugnación. Inconformes con la decisión adoptada por el ACUO, los accionantes presentaron escrito de impugnación el día 28 de marzo de 2014, en el cual se reiteraron los argumentos planteados en la petición de tutela. 3. 6, 5. 3. Decisión de segunda instancia. El día 9 de mayo de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en su sala de decisión civil familia, se pronunció sobre la impugnación presentada por la parte actora, decidiendo revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar decretar la protección invocada y dejar sin efectos el auto del día 18 de diciembre de 2014, aunque denegó la solicitud tendiente a que se ordenara a la Fiscalía el archivo de la investigación. El despacho consideró que 1. Según el artículo 7 de la Ley 25 de 1992, el juzgado accionado era incompetente para decretar la nulidad del matrimonio civil, ya que tal facultad se encuentra en cabeza de los jueces de familia. 2. Se presentó una vulneración al debido proceso, pues mediante un auto se decretó la nulidad de un matrimonio civil, sin que encontrarse antecedida de un procedimiento. Y 3. La sentencia de primer grado acierta en explicar que la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación no significa una sanción anticipada ni un fallo condenatorio. 5. 6, 6. Pruebas documentales aportadas al expediente. Obran en el legajo las siguientes pruebas: copia de documentos donde aparece la fotos de Rubiela Bustos Elkin Alfonso Bustos con apariencia de mujer, así como foto con apariencia de hombre y con nombre Elkin Alfonso Bustos Cabezas CD. 1, FLS. 1, 6. Copia de CD audio presentado por la emisora La Voz de la Dorada, que contiene la noticia publicada el día 20 de diciembre de 2013 CD. 1, FL. 6. Copia de la cédula de ciudadanía de Elkin Alfonso Bustos Cabezas, donde consta que se trata de una persona de sexo femenino CD. 1, FL. 49. Copia de registro civil de nacimiento de Elkin Alfonso Bustos Cabezas, con inscripción de sexo femenino CD. 1, FL.
50. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Jacqueline Carreño Cruz CD. 1, FL. 51. 1. Segundo. Actuaciones surtidas en sede de revisión. En escrito ha llegado a esta corporación el día 31 de enero de 2014, los señores Luis Felipe Rodríguez Rodas y Edward Soto, contrayentes dentro del proceso T4.167.863, manifiestan, los suscritos accionantes ya no conformamos una pareja sentimental y un núcleo familiar, y por consiguiente, en este momento no nos asiste más la voluntad libre de contraer matrimonio civil. En consecuencia, solicitan se declare la existencia de un hecho superado por carencia actual de objeto. En este mismo sentido, la directora ejecutiva de la organización Colombia Diversa, presentó escrito de intervención en sede de revisión el día 31 de enero de 2014, en calidad de coadyuvante de los señores Luis Felipe Rodríguez Rodas y Edward Soto, contrayentes dentro del proceso T4.167.863, solicitando se declare la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del proceso en mención, toda vez que en los accionantes no persiste la voluntad para contraer matrimonio. El día 1 de abril del 2014, el magistrado sustanciador profirió auto ordenando poner en conocimiento de la acción de tutela al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, ordenó oficiar al presidente del Congreso de la República, en calidad de representante del órgano legislativo de la función pública, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Superintendencia de Notariado y Registro, y al Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, se invitó a distintas universidades colombianas para que emitieran sus conceptos acerca del tema. 1. Intervenciones presentadas en cumplimiento del auto del 1 de abril de 2014. En atención a la invitación formulada por la Corte Constitucional mediante auto del 1 de abril de 2014, intervinieron numerosos centros universitarios del país, instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, expertos nacionales y extranjeros. Para mayor comprensión del debate, los textos de las participaciones fueron clasificados de la siguiente manera: A. Intervenciones a favor del amparo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Los siguientes intervinientes plantearon diversos argumentos a favor del amparo de los derechos de las parejas del mismo sexo: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, Ministerio del Interior y de Justicia, Matrimonio Igualitario, México, Carlos Alberto Rocha, Diego López Medina, Comisión Colombiana de Juristas, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca, Universidad Nacional de Colombia, American University Washington College of Law, Grupo GLIB de la Universidad del Norte, Grupo Rosarista de Interés en las Identidades Sexuales, Programa de Derecho a la Salud del Centro de Docencias e Investigaciones de México, Colombia Diversa y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Universidad ICESI de Cali, Universidad de los Andes, integrantes de la comunidad LGBTI, Universidad de Nariño, American Sociological Association. Los principales argumentos expuestos fueron los siguientes: ante la omisión del legislador por regular los contratos maritales solemnes, el juez constitucional tiene el deber de actuar. Los deberes de auxilio, socorro y ayuda mutua, que se buscan mediante la conformación de una familia, no se limitan a las parejas heterosexuales. La figura del matrimonio no puede ser interpretada según cánones religiosos. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la distinción entre parejas homosexuales y heterosexuales es una categoría sospechosa. La libertad sexual es un elemento esencial de la dignidad humana. El artículo 42 superior no puede ser interpretado en el sentido de excluir la celebración del matrimonio igualitario. La única institución marital y solemne que se puede concebir entre parejas del mismo sexo es el matrimonio civil. En virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos, hombres y mujeres pueden contraer libremente matrimonio civil. La dignidad humana es un concepto fundamental en materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los jueces civiles, que procedieron a realizar matrimonios igualitarios, interpretaron adecuadamente la sentencia C. 577 de 2011.
La Procuraduría General de la Nación solo puede formular acciones de tutela cuando exista una amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Hoy en día la familia ha modificado sus estructuras e interacciones, en dirección hacia la heterogeneidad. Los argumentos expuestos por cada uno de los intervinientes se encuentran resumidos en el anexo primero de esta sentencia. A. B. Intervenciones en contra del amparo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Los siguientes intervinientes plantearon diversas razones por las cuales la Corte debía negar el amparo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Procuraduría General de la Nación. Universidad de La Sabana. Universidad del Bosque. José Francisco Ordóñez Ordóñez. Los principales argumentos fueron los siguientes. En virtud de los artículos 277, numerales 2, 3 y 7, el Ministerio Público se encuentra legitimado para formular acciones de tutela, en defensa del orden jurídico y la familia. Vencido el término señalado en la sentencia C-577 de 2011, los jueces y notarios públicos no se encuentran facultados para celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. Existen diferencias importantes entre la unión marital de hecho y el matrimonio civil. Las uniones entre parejas diferentes a las heterosexuales, solo buscan el placer por sí mismo. Los argumentos expuestos por cada uno de los intervinientes se encuentran resumidos en el anexo primero de esta sentencia. C. Institución que se limita a describir un estado de cosas. La Registraduría Nacional del Estado Civil se limitó a describir la situación que se venía presentando en el país en materia de registro de matrimonios igualitarios. El texto de la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil se encuentra resumido en el anexo primero de la sentencia. 2. Audiencia pública celebrada en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia el 30 de junio de 2015. El día 5 de mayo de 2015, los señores Mauricio Albarracín Caballero, director ejecutivo de Colombia Diversa, y Rodrigo Ubrim Yepes, director de la Organización de Justicia, presentaron escrito ante esta corporación con el objeto de solicitar la realización de una audiencia pública, en la cual se desarrollara un debate académico acerca del reconocimiento del matrimonio civil sobre las parejas del mismo sexo. En sesión celebrada el 21 de mayo de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió convocar una audiencia pública en el proceso de la referencia. Dentro del auto de convocatoria, esta corporación planteó unas preguntas orientadoras de las exposiciones e intervenciones que se presentarían en la audiencia. ¿Considera usted que una autoridad judicial o notarial vulnera los derechos fundamentales de los miembros de una pareja del mismo sexo cuando no accede a la celebración y registro de un matrimonio civil entre ellos? ¿Tienen los miembros de una pareja del mismo sexo el derecho de contraer un matrimonio civil? ¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República? ¿Cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia C-577 de 2011? Para mayor claridad expositiva, las intervenciones son clasificadas en los siguientes grupos. 1. Accionantes. 2. Autoridades judiciales y notariales accionadas. 3. Instituciones y expertos que consideraban que la Corte debía amparar los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Y 4. Instituciones y expertos que, invocando diversas razones, estimaban que la Corte debía negar las peticiones de amparo. A. Accionantes. A lo largo de la audiencia pública participaron los siguientes accionantes: Adriana Elizabeth González y Sandra Marcela Rojas. William Alberto Castro y Julio Cantor Borbón. Elkin Alfonso Bustos y Jacqueline Carreño. Fernando José Silva Pavón y Ricardo Betancourt Romero. Procuraduría Delegada en Asuntos Civiles. Los principales argumentos expuestos por los peticionarios fueron los siguientes: Adriana Elizabeth González y Sandra Marcela Rojas afirman que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio civil. En su caso particular, han sido sometidas al escarnio público. Aseguran llevar más de 10 años de convivencia y llevar a cabo una lucha jurídica por alcanzar la igualdad. William Alberto Castro y Julio Cantor Borbón aseguran que les produce miedo el rechazo de la sociedad. Indicaron que se casaron, mediante un rito privado, hace más de 29 años, pero que quieren volver a hacerlo por temas de seguridad social, salud, vivienda, etc.
Elkin Alfonso Bustos y Jacqueline Carreño explicaron que luego de haber celebrado su matrimonio fueron víctimas de señalamientos y discriminación por una emisora local. Temen por la compulsa de copias ordenada luego de la anulación de su matrimonio civil. Fernando José Silva Pavón y Ricardo Betancourt Romero afirman convivir por más de 30 años y ser considerados como ciudadanos de segunda. La procuradora delegada en Asuntos Civil sostiene que no debe ser reconocido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Que asimismo, las acciones de tutela fueron interpuestas en defensa de orden jurídico y la protección de la familia. Los argumentos de los accionantes se encuentran desarrollados, con mayor detalle en el anexo segundo de la sentencia. A. B. Autoridades judiciales y notariales accionadas. Durante la audiencia pública intervinieron las siguientes autoridades accionadas: Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá, Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá, Notaría 37 de Bogotá. Los principales planteamientos de las autoridades accionadas fueron: el Juzgado 48 Civil Municipal de Bogotá insistió en el respeto por el principio de autonomía judicial. En tal sentido, insistió en que solo la rama judicial ha tratado de proteger los derechos de las parejas del mismo sexo. El Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá aseguró que los presupuestos que llevaron a celebrar el matrimonio igualitario se hallan en la sentencia C-577 de 2011. Además, el contrato de matrimonio, previsto en el artículo 113 del Código Civil, es el único que tiene efectos sobre el estado civil de las personas. La Notaría 37 de Bogotá afirmó estar cumpliendo con lo previsto en la sentencia C-577 de 2011. Los argumentos de los accionados se encuentran desarrollados, con mayor detalle en el anexo segundo de la sentencia. AC. Instituciones y expertos que consideran que la Corte debe amparar los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. En el curso de la audiencia pública participaron las siguientes instituciones y expertos, nacionales y extranjeros, solicitándole a la Corte amparar los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Alvie Sachs. Ministerio del Interior. Ministerio de Justicia y del Derecho. Colombia Diversa y de Justicia. Mauricio Albarracín Caballero. Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch. Macarena Sáez Torres. Tiago Amparo. Roberto Intemute. Nande Hunter. Diego López Medina. Angélica Lozano Correa. Haroldo Quiroz Monsalvo. Esteban Restrepo Saldarriaga. Carlos Arturo Gómez Pavageau. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad de los Andes. Universidad Libre de Colombia. Universidad Externado de Colombia. Los principales argumentos expuestos por los intervinientes fueron: existen numerosas líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional encaminadas a suplir el déficit de protección de las parejas del mismo sexo. En diversos países se han dado avances significativos en materia de igualdad entre parejas del mismo sexo. Los tratados internacionales sobre derechos humanos protegen la libertad de contraer matrimonio, en condiciones de igualdad. Se expuso en detalle el caso de la Corte Constitucional Sudafricana. Las parejas del mismo sexo constituyen una familia, de conformidad con la jurisprudencia constitucional. Cuando una pareja formaliza ante una autoridad pública una relación basada en un proyecto de vida común, con vocación de permanencia y fundada sobre el afecto, desde el punto de vista jurídico se está ante un matrimonio. Se está ante un caso de omisión legislativa relativa, en la medida en que el Congreso de la República no adoptó una regulación integral en materia de vínculo solemne y marital entre parejas del mismo sexo. Crear un régimen jurídico diferente para las parejas del mismo sexo configura un acto de discriminación. Los contratos inominados celebrados entre parejas del mismo sexo no logran superar el déficit de protección señalado en la sentencia C-577 de 2011. A lo largo de la historia se han expedido regulaciones encaminadas a limitar la libertad de los individuos para contraer matrimonio. La Corte Constitucional es competente para amparar los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, en la medida en que en las democracias contemporáneas, las mayorías no pueden avasallar a las minorías.
El caso de Brasil es muy similar al colombiano, en la medida en que el legislador no reguló el estatus jurídico de las parejas del mismo sexo. La Suprema Corte de los Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional de Sudáfrica, la Suprema Corte de Canadá y la Corte de California realizan un examen estricto sobre las leyes que establecen diferencias entre parejas del mismo sexo. Entre 1992 y 2015, el Congreso de la República ha archivado un total de 18 proyectos de ley sobre matrimonio igualitario. El artículo 42 constitucional debe ser interpretado sistemáticamente con la cláusula de igualdad, prevista en el artículo 13 superior. Los argumentos de las instituciones y expertos se encuentran desarrollados, con mayor detalle, en el anexo segundo de la sentencia. De instituciones y personas que, por diversas razones, estiman que la Corte debe negar las acciones de tutela. Las siguientes instituciones y expertos sostuvieron que la Corte debía negar los amparos formulados: Procuraduría General de la Nación, Organización Alliance Defending Freedom, Fundación Marido y Mujer, Robert P. George, Marco Fidel Ramírez Antonio, Clara Lucía Sandoval Moreno, Jairo Ricardo Pinilla González, Ilva Miriam Hoyos, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de La Sabana, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Los principales argumentos expuestos fueron: la sentencia C-577 de 2011 claramente señala que la institución del matrimonio está reservada, constitucional y legalmente, a las parejas heterosexuales. Aceptar la existencia del matrimonio igualitario conduciría a que el hombre y la mujer fueran sustituibles en una familia. Históricamente, el matrimonio siempre ha sido una promesa personal entre un hombre y una mujer. De conformidad con el artículo 42 superior, el matrimonio solo se puede celebrar entre un hombre y una mujer. El matrimonio, como figura jurídica, no puede ser suplantado por otro. La Corte Constitucional no puede suplantar al Congreso de la República. Llegado el caso, se debería consultar directamente al pueblo sobre si acepta la figura del matrimonio igualitario. Al juez constitucional le está vedado asumir funciones de constituyente primario. La sentencia C-577 de 2011 no previó la figura del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Los argumentos de las instituciones y expertos se encuentran desarrollados, con mayor detalle en el anexo segundo de la sentencia. 3. Intervenciones no presenciales durante la audiencia pública. Algunos expertos e instituciones invitados a la audiencia pública no lograron comparecer, motivo por el cual remitieron los textos de sus intervenciones. Para mayor claridad expositiva, las intervenciones fueron clasificadas de la siguiente manera: intervenciones a favor del amparo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Las siguientes instituciones y expertos abogaron por el reconocimiento del matrimonio igualitario en Colombia: Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe y GALAC. Fundación Freedom to Marry. David Norris. Pierre de Vos. Grupo de Inversiones Suramericana Sociedad Anónima. Sociedades y oficinas de abogados. Los principales argumentos expuestos fueron: la igualdad y la libertad son valores fundantes de una comunidad política democrática. Los principios de razonabilidad, igualdad y no discriminación constituyen unos límites a las potestades del Congreso de la República. La orientación sexual no es un criterio legítimo para establecer distinciones en el goce de los derechos fundamentales. El derecho fundamental a contraer matrimonio no puede ser negado por el Estado. El reconocimiento de la igualdad es un proceso evolutivo en las sociedades. Los argumentos de las instituciones y expertos se encuentran desarrollados, con mayor detalle en el anexo tercero de la sentencia. Intervenciones en contra del amparo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Los siguientes expertos expusieron argumentos en contra del reconocimiento del matrimonio igualitario en Colombia: Ryan T. Anderson. Hernán Corral Talciani. Las principales razones planteadas por los intervinientes fueron: el matrimonio es una realidad biológica, conforme a la cual un hombre y una mujer se unen y complementan. Los niños requieren de un padre y una madre. Colombia no debe cometer el mismo error que los Estados Unidos. El matrimonio tiene fines procreativos, los cuales no puede cumplir el matrimonio igualitario. Los argumentos de las instituciones y expertos se encuentran desarrollados, con mayor detalle en el anexo tercero de la sentencia.
AC. Intervención que se limita a exponer una situación jurídica. La Registraduría Nacional del Estado Civil se limitó a describir las normas vigentes sobre el registro civil en Colombia. Su intervención aparece resumida en el anexo tercero de la sentencia.